Bienvenido a nuestro cuarto programa La Roca, acá en Antioquía. El día de hoy tenemos el privilegio de, sinceramente, de tener a un personaje, a un maestro, no solamente en el aspecto laboral, sino que también en el aspecto bíblico. A nuestro querido hermano Segundo. Un gran aplauso, muchachos. Segundo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quiero agradecer primeramente por esta invitación que me han hecho, ¿ya? Novedoso para mí, nunca se me habría pasado por la cabeza que podían hacer esto, así que encantado de poder estar aquí con ustedes. Segundo, voy a comenzar en esta entrevista, que es un programa de entrevista para conocernos, para poder ir más allá de lo común, que es venir a la iglesia, sentarnos e irnos. Cuando tú terminas una obra dentro de lo que es tu trabajo, ¿qué sientes? Y bueno, obviamente uno espera que la persona que me contrató, ¿cierto?, esté conforme con el trabajo, lo primero. Y una vez que ella está conforme, obviamente uno queda con una gran satisfacción de poder cumplir el sueño muchas veces de algunas personas. Porque hay quienes sueñan con tener su propia casa o viene alguna modificación y hacer algo que ellos tengan en mente y poder llevarlo a efecto, realmente es muy reconfortante, ¿ya? Realmente vale la pena, digamos, ver cuando la persona recibe el trabajo con alegría en su cara. ¿Quién te, quién te enseñó este oficio? Es un oficio, sé que es una profesión actualmente para Mm. poder ser técnico en construcción, las personas estudian, ¿cierto? En un técnico y luego pasan a ser ingeniero en construcción, creo que por ahí está el tema. Pero, ¿quién te enseñó este oficio? ¿De dónde se olfateó esto de lo que tú haces constantemente? Y bueno, la verdad es que yo estudié electricidad, ¿ya? Y salí como técnico electromecánico Del industrial. de la escuela industrial aquí en Coquimbo. Ujú. Y posteriormente estuve trabajando en la minería principalmente de eléctrico. Y hoy en día hago de todo un poco. Y la verdad es que mucho de lo que sé hoy en día, digamos, observé cómo trabajaban las personas y lo fui memorizando y en algún momento ya me pidieron que fuera el supervisor de algunos trabajos que no tenían nada que ver con lo que yo hacía. Ujú. Y la persona me dijo que fuera, que él entendía que yo estaba metido en otra área, pero que él confiaba que podía hacer un buen trabajo. Ah, ya, correcto. ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque es importante, ¿cierto? La base de lo que es un constructor dentro Sí. de lo que son las casas. Me Mm. imagino que por tu mano han pasado miles de personajes, miles de construcciones, y gracias al Señor que Dios ha usado esto para poder mantenerte, ¿cierto? Y poder servir al Señor en la iglesia Ujú. y también siendo un testimonio como un buen maestro como fue nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegaste? Y me tomo esto, ¿cómo llegaste a la iglesia? La verdad, yo lo miro así a la distancia y cuando escucho testimonios de otras personas cómo conocieron al Señor, me ha impactado, pero en mi caso ha sido un proceso, algo muy lento, pero que a mí por lo menos me tiene muy contento y porque como Pablo le escribió, ¿cierto?, de Timoteo, que las escrituras te pueden hacer sabio para salvación, yo podría decir que a mí me aconteció eso, ¿ya? Por ejemplo, yo soy de Guayacán, ¿ya? Nacido Ahí en Guayacán. nací en Ya. Guayacán, ahí pasé mi niñez como hasta los 7 8 años. Ujú. De ahí ya nos cambiamos a la casa donde viven mis padres hoy en día, aquí en Centeno, ¿ya?
Y en ese lapso, a pesar de que al ladito de cuando vivíamos en Guayacán, estaba la iglesia de Guayacán, la iglesia católica, Sí. la verdad es que nunca hubo un contacto mío de algún tipo religioso. Ujú. Es más, cuando llegué a estudiar ahí en quinto, ahí en la escuela Santa Cecilia, Ya. ¿ya? Y ahí empiezan recién, digamos, empiezo a tener una noción de lo respecto a Israel en clases de historia. Y nos hacían religión. Y el profesor de repente dijo, ya necesito que para la próxima clase traigan un Nuevo Testamento. Y yo quedé así, plop, no tenía idea qué es lo que es el Nuevo Testamento. ¿En serio? No tenía idea. Entonces, quedé ahí colgado y bueno, después ya la clase siguiente yo no lo llevé, por supuesto, nadie en la casa lo tenía. Pero habían otros niños que lo tenían ahí, así que el profesor ahí hizo la clase. Y después, eso fue como un contacto así a medias, digamos, Perdón, ¿de qué año estamos hablando? año 75, 76. 75. Mm. Porque en ese tiempo incluso los gedeones se entregaban, yo no sé si te... yo me No, acuerdo- para esas fechas, digamos, Ya, no. ya, yo me acuerdo que estando en la escuela 41, pasaron los gedeones en octavo. Ya. Y me entregaron mi primer Nuevo Testamento. Sí. No, en mi caso, digamos, no ocurrió así, a pesar de que el primer colegio que estuve era un colegio católico, Ujú. así que nada de Biblia. Y cuando llegué a esto, que era municipal, ahí hacían clases de religión y ahí estaban pasando un poco la historia de Israel. Algo conocí, digamos, de lo que era, nos comentaba el profesor ahí. Pero claro, como no había ningún interés en la casa respecto a mis papás, por ejemplo, en esos tiempos de religión, entonces no quedó como parte de la historia nomás. Correcto. Y después un día, y pasando por acá, por San Martín, afuera de lo que es la iglesia, ¿cierto? Y escuchamos bulla, iba con un primo, escuchamos bulla y entramos así, niños chicos, intrusos, patúos. Acá. Queríamos ver qué es lo que estaba pasando, que sentimos bulla. Y era una sesión de miembros. Así que el pastor en ese tiempo que salió afuera, y era el pastor José Coya. Ya. Así que nos explicó que era una reunión privada, que no tenía sentido que estuviéramos ahí. Ah, no te dejaron entrar. Mira, qué Así que- interesante. No voy a decir que me echaron, pero sí me pidieron que saliera para afuera. ¿Ya? Pero sí me dejó la invitación, digamos, de que en otras reuniones podía asistir. Y a la semana siguiente estaba con mi primo y de repente, oye, ¿qué pasa si vamos para allá? Por el horario y todas las cosas. Así que ahí entré por primera vez. Claro, no entendí nada de lo que estaba pasando. Veía que cantaban, que hablaban del libro, pero no entendía nada. ¿Ya? Qué tremendo. Así que ahí sí me recibieron muy bien los jóvenes de aquel tiempo. ¿Ya? ¿Quién estaba a venir? Bueno, estaba Marcelino, estaba Nelly, que están chiquitita todavía. Porque yo tenía en ese tiempo como 14 años y Nelly me parece que tenía 16, porque varios así como que se presentaron y como te digo, como jóvenes me recibieron muy bien, habían muchos jóvenes en el culto. ¿Actualmente cuántos años tienes, segundo? Yo tengo 62. 62 años. Sí. 62 años caminando de los 14. ¿Cuándo conociste a nuestro Señor Jesucristo? ¿O cómo comenzó la experiencia? Porque yo sé que ha sido procesos más o menos extensos, pero el primer impacto. Y mira, es que como te comento, fue muy bien recibido por los jóvenes y eso a mí me dio ganas, digamos, de seguir participando. ¿Ya? Ujú. Empecé a asistir a la reunión de jóvenes, ¿ya? Era más chiquitito en ese tiempo ahí. Así que, pero me fui quedando, y hasta que a los 25 años me fui para el norte. La situación no era muy buena en el país, así que allá había trabajo. Ujú. Así que fuimos a Tocopilla primero. Y allá estuve un tiempo y después ya empecé a trabajar en minería. ¿Pero te fuiste con tu familia, padre, madre? Sí, mi papá ya nos llevó, digamos, él tenía un buen trabajo allá, así que los viajes en ese tiempo era muy difícil, no es como hoy en día que se trabaja por turno. En ese tiempo no, en ese tiempo uno iba a trabajar y pasaban 3, 4, 5, 6 meses, un año a veces que uno no podía ir a la casa. Porque se trabajaba de lunes a viernes y yo tenía un jefe, por ejemplo, que él le encantaba el sobretiempo y nos hacía trabajar sábado y domingo, incluso los feriados. Y si uno no iba, lo cancelaban, pues en esos tiempos uno no tenía derecho a nada. Entonces Interesante. había que quedarse ahí nomás y aguantar todo eso. ¿De qué año estamos hablando y en qué lugar específicamente?
Y Tocopilla, Tocopilla. ya, sí. Ya. Y el año 83, tiene que ser 83, 84 por ahí. Tiempos complejos, más o Sí, menos, sí. ya. Así que ahí estuve trabajando, como digo, después ya fui a Calama, de ahí ya uno va haciendo contacto, digamos, conocido en el trabajo, así que de ahí ya me invitaron a trabajar al teniente en Rancagua. Ujú. Y de ahí he ido pasando casi por todas las divisiones de Codelco. Hubieron tiempos difíciles en tu interna, ¿cierto? Porque Sí. 14 años, Mm. a esa edad, eras más o menos 22 años, 23. Sí, 25, eh, entre 23 y 25. Tu caminar con el Señor era como una ola, era estable, siempre te has comportado en la forma que nosotros te conocemos. Y sí, mira, exteriormente siempre me he comportado así, digamos, en esta manera. Y interiormente puedo decir que si bien ya iba entendiendo lo que era ser salvo, Ujú. pero yo diría que mi proceso se llevó más bien entre los 25 y los 30 años, ¿ya? Porque primero solamente escuchaba, pero como te digo, viajaba mucho, entonces había momentos en que estaba aquí, y participaba en la iglesia, pero después me iba y a veces estaba 2 o 3 años fuera, entonces afuera en alguna ocasión intenté buscar alguna iglesia, pero las que pude asistir, la verdad es que no me gustaron mucho. El tipo de enseñanza principalmente, Ujú, ¿ya? ujú. Porque de ánimo, de cómo cantaban y todas las cosas así, pero a la hora de la enseñanza me dejaban inconforme. Así que ahí como que bajaba un poquito el ímpetu, el ánimo, después ya cuando volvía para acá, y a veces venía al tiro, a veces estaba 6 meses que Mira. no venía a ser así con mucho altibajo. ¿Alguien que haya impactado o que fue usado por Dios para poder empezar o comenzar a hacer comezón? Porque tú te casaste joven, te casaste maduro, No, ya maduro ya. ya Sí. correcto. Bueno, la verdad es que en una de esas tantas vueltas que tuve, ahí ya nos acercamos Nancy y yo. Ya Así correcto. que, bueno, hubieron ahí ciertas cosas, digamos, que no quiero traer a, a la historia porque no viene al caso, pero digamos, yo diría que ella influyó bastante para que yo pudiera mantenerme dentro de los caminos del Señor. Y con ella, digamos, hemos pasado algunas situaciones eh, difíciles, por decirlo lo menos, pero ella siempre ha estado ahí, así que ha sido un gran apoyo para mí. ¿Cuántos hijos? Tenemos dos, 2 hijos. sí, Cristian y Elizabeth. Mira, que Mm. me cuesta un poco entrar en esta conversación de preguntas, porque en realidad bajo no como calificativo, ¿cierto? Ujú. Claro, yo te encuentro siempre segundo en tu manera de ser, un comportamiento estable, ¿cierto? Sí. Yo soy más hiperactivo, corro para acá, paso por las olas, subo a los desiertos. Eh, Alguien que, aparte de tu señora, que haya impactado tu vida cristiana, que te acercó más al Señor, algún pastor, algún misionero, algún hermano en la fe. Y bueno, la verdad es que habían personas que sí tenían bastante expectativa respecto a mí. Mm. Por ejemplo, el pastor Miguel Mondaca. Él quería que yo fuera a estudiar a un instituto. ¿Y qué pasó? La verdad es que nunca he sentido así el llamado como decir, oye, yo quiero ser pastor, ¿entiendes? O sea, Claro. sí, y me gustaba mucho a mí estudiar, leer, y tratar de aprender lo más posible. Y ojalá en algún momento poder compartir eso, pero no en una función, digamos, así como tipo pastor, O ¿ya? misionero. O misionero. Más bien tratar de compartir lo que yo sabía dentro de mi entorno, digamos. Las personas que se acercaban a mí, poder conversar con ellos, compañeros de trabajo, por ejemplo. Pero no así ir y digamos, estar 24/7, como se dice, ¿cierto? En el tema de pastor. Y en esa situación. Más bien yo me interesaba así poder compartir en la medida que yo fuera entendiendo cosas, ¿ya? Ujú. Y eso se me fue dando de a poco. O sea, digamos, antes de empezar aquí en la iglesia, yo, como decía, compartía a veces con hermanos que eran, nos encontramos en los distintos trabajos.
Y ahí conversaba con ellos, más bien como una especie de discipulado, más que predicaciones, digamos, que ellos igual eran personas que ya conocían de Cristo, digamos, habían escuchado, entonces, y a veces tenían ciertas dudas o consultas. Y bueno, ahí vamos conversando y ya de repente varios llegaban a hacerme preguntas, qué es lo que decía la Biblia respecto a ciertos temas, Ujú, ¿ya? ujú. Así que por ahí era como mi rumbo. Y la otra cosa que yo tenía, digamos, era que como trabajaba mucho para afuera, entonces realmente no tenía así como un tiempo como para dedicarlo 100%. El hermano Joaquín, él sí en una ocasión me dijo que si yo quería, el Señor me daría trabajo acá en caso de que yo decidiera participar más activamente en la iglesia. ¿Siempre ha sido tu lucha esa del trabajo lejano? Porque ahora que yo te veo en el presente, ¿cierto? Te veo enseñando, es de bendición el día domingo y también juntamente con nuestro hermano César, encargado de los varones, ¿cierto? Me imagino que el proceso comenzó ya a establecerse cuando estuvo tu trabajo en construcción, ¿cierto? Estamos hablando de los 45, 50 años que ya se consolidó ese trabajo y también la enseñanza. Y sí, como digo, primeramente em, fue un tema que para mí, digamos, no era complicado porque me decían, como digo, que ojalá pudiera ir a estudiar a un instituto o algo así, Ujú, pero yo nunca sentí como esas ganas de ir a estudiar allá. ujú. Sí tenía ganas de estudiar y de buscar, pero no, digamos, ir a un instituto, sino que contrastar diferentes opiniones para mí y distintas posturas. ¿Qué opinaba uno, qué opinaba otro, qué opinaba este, qué opinaba esto? Y de ahí, obviamente, yo iba a la Biblia y yo decía, a ver, este dice esta cosa, perdón, versículo, no está equivocado. Entonces yo eso, a un lado, y fui así, digamos, haciendo mi propia base. La enseñanza, Sí. ¿cierto? Dios usa diferentes formas. Ujú. ¿Y en el ahora? En el Eh, ahora, bueno, y ya estoy en un punto en que después de muchas experiencias, y como quien dice, como que estoy sentando cabeza en cierto sentido, ¿ya? Claro. Porque, bueno, dentro de mi trabajo había muchos riesgos. De hecho, yo tuve un accidente muy serio. Bueno, eso. Yo, digamos, estaba trabajando, ya era uno de mis primeros trabajos y más bien era una persona arriesgada. Y por lo mismo me accidenté. Tuve una caída bastante seria Ujú. que yo estoy aquí solamente porque Dios no quiso que partiera antes de tiempo, ¿no? Yo tuve una caída de una altura de casi 7 metros. La parte donde caí era pura roca, no había nada blando. ¿Estamos hablando de qué parte? ¿En qué parte? Eso fue en Tocopilla. En Tocopilla yo me accidenté. Y, y como te digo, caí de esa altura y cuando iba cayendo había una construcción abajo con todos unos fierros parados así, yo me había Oh. ensartado. Yo veía ya que estaba atravesado por todos lados. Y bueno, y gracias a Dios yo sentí que, digamos, el pie me chocó en el borde de la estructura por la que estaba cayendo y salté hacia adelante así sin pensarlo y solamente me empujé. Y ahí es cuando a veces uno entiende cuando hay personas que dicen, oye, pasó toda mi vida delante de, en esa fracción de tiempo, porque ahí a mí me vinieron ciertas cosas que eran importantes, importantes para mi vida en ese tiempo, ¿ya? Pero la cosa es que ahí tuve una fractura acá, digamos, para lo que podía haber sido, en realidad fue bastante leve, porque yo me fracturé aquí la muñeca y tuve unos golpes fuertes en el Ujú, codo, mm. me raspé un poco la cara, pero bueno, quedé vivo, o sea, y, difícil, eh, digamos, entender cómo pude salir bien de ahí a final de cuentas, ¿ya? Ujú. Pero gracias a Dios, como te digo, y la fractura, un golpe fuerte en el brazo que todavía de repente me molesta, pero
aparte de eso, quedé bien, así que eso fue un llamado de atención. Y que me llevó también a replantearme que debería tomarme más en serio al Señor. Así que posteriormente también como experiencia, digamos, a veces hablamos de lo que es el yugo desigual. Y no me refiero solamente al matrimonio, sino que, por ejemplo, en mi caso yo estuve trabajando con una persona que no era cristiana. Y yo sabía que no era cristiano, pero digamos, al parecer tampoco lo veía como tan malo. Pero llegado el momento, digamos, estábamos trabajando y imagínate, Navidad, Año Nuevo, esos días. Y él de repente se va con toda la plata, le cobró al dueño de la casa, digamos, ¿no? Que es fiesta, todo, así que pescó todo un dineral y se fue. Pues, y ahí quedé yo clavado y, como decía, un gran apoyo Nancy, porque cuando ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y había que hacer el trabajo, o sea, digamos, en ese momento yo trabajaba junto con él, entonces el dueño dijo, no, pues ustedes son socios, dijo, así que alguien me tiene que responder. Y ahí estuve trabajando para poder terminar el trabajo. ¿Cómo? Ahí mi papá también me ayudó porque Como Jacob. no tenía cómo pagar un ayudante si no tenía plata, así que él fue y estuvimos trabajando incluso hasta el año nuevo, digamos, y ese día, 31 de diciembre, trabajamos como hasta las 4 para las 12 de la noche. Fue complejo. Súper complejo. ¿no? Así que, bueno, ahí después, como digo, aprendí que mejor no conviene aliarse con personas que no son creyentes, ¿ya? Y bueno, en la construcción realmente es un trabajo peligroso. Varias veces he estado cerca de tener accidentes muy fuertes, digamos, fatales, diría yo, ¿ya? Por decirte, en una ocasión estábamos en una estructura y estaban haciendo un movimiento con grúa. Y de repente se suelta un enganche, digamos, de la grúa y sale por acá. Yo creo que me pasó, yo lo vi pasar, me quedó como, no sé, 5 o 10 centímetros me pasó rozando el casco. Un ángel ahí hizo el movimiento, Los que ¿no? estaban ahí conmigo quedaron helados, digamos, ahí nos bajamos ya, porque yo la verdad es que vi que pasó nomás, pero los que estaban viendo alrededor pensaban que me iba a pegar en la cabeza. Obviamente, una pieza, una bola así inmensa con un gancho grande que no habría quedado. Uy, qué tremendo. Sí, ha sido fuerte, así que, como digo, gracias a Dios me ha librado de varias. Y hoy en día tengo la actitud de que cuando a veces las cosas no resultan como uno quiere, no me molesto, digamos, no me enojo, digo, bueno, ya a lo mejor el Señor me está protegiendo de algo, así que lo trato de tomar de la mejor manera posible. ¿Sí? Segundo, ¿cuál sería el mejor regalo que le pudieses entregar como mensaje a los que te van a escuchar, a lo que estamos escuchando, ¿cierto? En cuanto a lo que es la palabra, en cuanto a lo que es el libro que más te llama la atención, en cuanto a lo que es algún versículo que entrega una promesa y que es la base para todo lo que es tu crecimiento y desarrollo hasta poder llegar hasta esta edad, ¿cierto? Sí, si pudiera decir algo, digamos, cuando yo era más joven, había un versículo que lo dio a conocer el hermano César, Josué 1, 8 y 9, ¿ya? Que era, en mis tiempos de jóvenes, digamos, era como el versículo que más repetíamos mucho, ¿ya? Pero después, ya estudiando la palabra del Señor, y me encontré que habían varios personajes que al parecer como que me podía identificar mejor con ellos. Por ejemplo, me gustó mucho averiguar de la vida de Esdras. ¿Por qué? Porque constructor. Es que Esdras 7:10, ¿ya? Esdras 7:10, ahí menciona que él se propuso en su corazón estudiar la palabra del Señor, ponerla en práctica en su vida para después enseñarla. Y eso me quedó muy, muy marcado, ¿ya?
Porque en su momento, a raíz de eso también pensé que a lo mejor me parecía un poquito a Jonás, porque varios me decían que por qué no iba a estudiar a un instituto, y yo no quería porque no sentía el llamado. Entonces, y estaba ahí, o soy Jonás o soy Esdras. ¿Ya? Así que al final de cuentas seguí estudiando, y después sí hubo un personaje que me gustó mucho, 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 que es Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía, digamos, siguiendo lo que es el mundo, ¿cierto? Su papá era el rey, él era el príncipe, y a él le correspondía seguir con el legado de su papá, de ser el rey de la nación de Israel. Pero él fue capaz de ser leal con su papá, ser leal con Dios y consigo mismo, además de ser leal con David. Entonces es una cosa que para mí es impresionante, cómo él logró hacer eso. Y lo único, digamos, es que él realmente era fiel creyente en Dios y le permitió lograrlo, cosa que me gustaría poder hacer con todos en ese sentido, fiel, leal, ¿ya? Partiendo obviamente por lo que es mi esposa, mi familia, Dios, ¿cierto? Y también con los hermanos en la congregación. Siempre hay problemas a veces, diferencias de opinión, pero si es algo que me gustaría a mí, que ojalá todos los pudiéramos ser, sería un Jonatán, el hijo de Saúl, que el ejemplo que dejó a mí me ha marcado mucho. ¿Ya? Ser leal con Dios, con su padre, que sabemos que estaba en contra de David, con David, que era quien iba a seguir siendo rey en lugar de Jonatán. ¿Ya? Y bueno, ella, aunque tuvo que morir al lado de su padre, pero él nunca dejó de ser leal con nadie. Eso me ha marcado mucho. Muchas gracias, Segundo. Realmente, para las personas que te conocemos, ¿cierto? Eres una bendición, eres una bendición, eres un gran regalo que el Señor nos ha dado a la comunidad y para las personas que te conocen, porque aparte de un hombre trabajador, ¿cierto? Un buen esposo, un hombre que está enseñándonos la palabra el día domingo y siempre atento, y eso es sumamente importante. Eh, Estoy muy agradecido por haber tenido esta entrevista con usted o contigo. Somos Contigo, amigos, ¿cierto? hermano, amigo. Y espero que te hayas sentido favorable, a gusto en este programa que se llama La Roca. Sí, la verdad es que muy contento de haber podido estar acá, de compartir algo que no todo el mundo sabe de mí. Como digo, yo más bien autodidacta, en el sentido de escoger qué puedo retener de la palabra del Señor. ¿Ya? Y muy contento también por poderlo compartir eso hoy en día en nuestra congregación. Así que, Gracias, Segundo. Gracias, Segundo. Concluimos este programa con un gran aplauso.